Si tocas ese piano mejor que un profesional, me casaré contigo. Acepto el reto. El Gran Hotel Splendor no dormía, o al menos su fachada más pública no lo hacía. Incluso antes del amanecer, una orquesta silenciosa de preparativos sonaba en sus opulentos salones. Mármol pulido que reflejaba los techos abovedados y los candelabros de cristal que prometían una lluvia de diamantes al encenderse. Terciopelo carmesí, oro bruñido y el aroma a flores exóticas y limpiadores costosos se mezclaban en el aire, creando la atmósfera de un lujo que pocos podían permitirse. En medio de esta sinfonía de perfección artificial, Elena Duarte se movía con una eficiencia casi invisible. Empujaba su carrito de limpieza con ruedas apenas audibles sobre las alfombras persas de la gran sala de baile. Su uniforme azul discreto, un chaleco gris sobre una camisa blanca inmaculada, la hacía casi indistinguible de las sombras que se aferraban a los pilares ornamentados. Con sus guantes de goma, pulía mesas de caoba, retiraba motas de polvo imperceptibles de los marcos de los cuadros y se aseguraba de que cada rincón resplandeciera bajo la promesa de las luces futuras. Elena conocía cada centímetro de este lugar. Había pasado incontables horas, días y años manteniendo impecable la ilusión para otros. Sus manos, expertas en la labor de la limpieza, se deslizaban con la precisión de un artesano, transformando el desorden en orden, el polvo en brillo. Para los ojos de los que pronto llegarían, ella era parte del mobiliario, un elemento más en el sofisticado mecanismo del hotel, pero nunca una parte de la gala, nunca una invitada. Mientras trabajaba, el aire vibraba con los murmullos de los últimos ensayos. Una orquesta, ya casi completa, comenzaba a afinar sus instrumentos en el escenario principal. Cuerdas que lloraban y flautas que susurraban, un oboe que llamaba, todo se entrelazaba en una melodía etérea que llenaba el vasto espacio. Elena se detuvo un instante, sus ojos fijos en el gran piano de cola negro brillante que esperaba majestuoso en el centro del escenario. Su superficie, impecablemente pulida por ella misma apenas una hora antes, reflejaba la luz tenue de los reflectores. Para el resto del personal, ese piano era simplemente un mueble costoso más. Para Elena era un universo. En su mundo interior, donde la música resonaba con más fuerza que cualquier lujo ostentoso, ese piano era un santuario. Recordaba el pequeño teclado de juguete que su madre le había regalado, las horas pasadas imitando las melodías de la radio, la frustración de no poder permitirse clases formales. Sus dedos, ahora dedicados a las bayetas y los cepillos, anhelaban el tacto de las teclas, la liberación que solo la música le ofrecía. Un suspiro silencioso escapó de sus labios. Era el suspiro de un sueño pospuesto, de un talento oculto bajo capas de necesidad y deber. La vida le había asignado un papel detrás del telón, limpiando el escenario donde otros vivirían sus fantasías. Hoy, el telón estaba a punto de levantarse para una de las galas más exclusivas del año, la anual de los Salvatierra. Pronto, el salón se llenaría de risas resonantes, de conversaciones pretenciosas, de los ecos de una élite a la que ella era invisible. Terminó de ajustar una silla, le dio un último vistazo al impecable suelo y se dispuso a salir, su carrito siguiendo su estela. Los primeros invitados, vestidos de gala, ya comenzaban a asomarse por los pasillos. Era su señal para desaparecer, para ceder el escenario a los protagonistas de la noche. Mientras la melodía de los instrumentos llenaba el aire, Elena solo podía imaginar el poder que esas teclas negras y blancas ocultaban, sin saber que, muy pronto, ese mismo piano sería el epicentro de un desafío que cambiaría su vida para siempre. Su talento, sepultado bajo años de rutina y anonimato, estaba a punto de reclamar su lugar, no en el telón, sino bajo los focos más brillantes. La luz dorada de los candelabros refulgía sobre la superficie pulida de los pisos de mármol, reflejando la opulencia sin límites de la gran sala Salvatierra. Cientos de invitados, ataviados con sus mejores galas, se movían como figuras de un ballet elitista, sus risas contenidas y sus murmullos estratégicos llenando el aire. Este era el epicentro del poder,
Y en el corazón de este universo, como un sol alrededor del cual giraban planetas menores, se encontraba Alejandro Salvatierra. Alto, de figura esbelta pero imponente, Alejandro personificaba la riqueza heredada. Su traje de 3 piezas, confeccionado a medida en un gris carbón que parecía absorber la luz, no era un simple atuendo, era una armadura que lo separaba del mundo. Su corbata de seda, impecable, y los gemelos de platino brillaban con discreta sofisticación. Sus ojos, de un intenso verde esmeralda, analizaban cada rincón de la sala, cada rostro, con una agudeza que no dejaba escapar detalle. Una frialdad calculada, una expresión perpetua de superioridad, rara vez desafiada. Su cabello oscuro, peinado con precisión, acentuaba los rasgos cincelados de su rostro, que, a pesar de su atractivo, rara vez sonreía genuinamente. Rodeado por su corte habitual, banqueros, empresarios influyentes y socialites, todos pendían de sus palabras. Para ellos, Alejandro era un oráculo, un rey sin corona cuya palabra era ley. Él aceptaba esta adulación como su derecho de nacimiento. Sus respuestas eran monosílabos, asentimientos perezosos o comentarios mordaces, dejando a sus interlocutores con la incómoda sensación de haber sido juzgados y encontrados deficientes. No había calor en su interacción, solo la constante demostración de su posición inexpugnable. Poco antes, un joven director intentaba explicar un proyecto innovador. Alejandro, con un gesto imperceptible, lo detuvo a mitad de frase. «Interesante», había dicho Alejandro, pero la palabra no llevaba ni una pizca de interés. Pero quizás un poco pretencioso para su actual capacidad. No intente correr antes de aprender a gatear, ¿verdad, señor Torres? La sonrisa condescendiente fue un golpe. El joven se retiró, ruborizado, sin replicar. Alejandro ni siquiera notó su partida. Su atención se había desviado hacia una copa de champán que un camarero le ofrecía. «Demasiado dulce», murmuró con un ligero ceño fruncido, sin mirar al hombre que se apresuró a llevarse la bandeja. Era un depredador social, su presa, aquellos por debajo de su estatus o quienes no le ofrecían entretenimiento. Mientras la orquesta de cámara llenaba la sala con melodías clásicas, Alejandro se movía entre la multitud, un torbellino de indiferencia elegante. Su mirada, aunque penetrante, era selectiva. Filtraba los rostros de la élite, las joyas, los discursos vanos, ciego a la maquinaria que hacía posible todo aquello. Para él, empleados de limpieza, camareros y seguridad eran sombras, engranajes invisibles en la maquinaria de su mundo. No merecían su atención. Eran parte del fondo, un decorado viviente sin amenaza ni interés. Su universo era un espejo pulido que solo reflejaba su propia imagen y la de aquellos alineados con su poder. El resto, la inmensa mayoría, simplemente no existía. En esta burbuja de privilegio y desdén, Alejandro Salvatierra se preparaba para su siguiente entretenimiento sin saber que el guión de su noche estaba a punto de ser reescrito por alguien a quien él jamás habría concedido una línea. El chirrido casi inaudible de las ruedas de su carrito de limpieza era el único sonido que Elena sentía suyo en aquel vasto salón, una minúscula anomalía en la sinfonía de la opulencia. Avanzaba con una eficiencia silenciosa y una discreción pulida por años de experiencia, moviéndose entre un mar de satenes brillantes, smoking impecables y joyas que destellaban con una luz prestada. Era como si el aire mismo se negara a reconocer su presencia, doblándose para que las miradas altivas de la élite pasaran a través de ella, sin percibir la fibra humana detrás del uniforme gris. Su carrito, cargado con botellas de spray y paños de microfibra y bolsas de basura, era un islote de realidad pragmática en un océano de fantasía cuidadosamente orquestada. Mientras empujaba, una mano enguantada se rozaba accidentalmente con su manga. Una disculpa superficial flotaba en el aire antes de que la conversación continuara sin interrupción, como si el roce hubiera sido con una pieza de mobiliario. Para ellos era invisible, una parte más del engranaje que hacía funcionar la noche, tan esencial como un cristal de champán, pero tan insignificante como el vapor que se desvanecía. Sus ojos, sin embargo, no eran invisibles,
Observaban, escudriñaban la exuberancia descarada de aquel mundo al que no pertenecía y nunca pertenecería. Veía los susurros cómplices, las risas demasiado sonoras, los apretones de manos que sellaban fortunas y los sorbos pausados de copas de cristal que reflejaban las luces del candelabro como pequeños soles líquidos. Escuchaba fragmentos de diálogos sobre bolsas de valores, viajes a destinos exóticos y escándalos de alto perfil, palabras que resonaban huecas en su mente, tan lejanas como las estrellas. El aroma a perfumes costosos, whisky añejo y flores frescas de invernadero llenaba el aire, creando una atmósfera densa y embriagadora que le recordaba, con cada bocanada, el abismo entre su realidad y la de ellos. Pero entre la marea de rostros desconocidos y conversaciones sin sentido, algo en el centro del salón capturó su mirada, deteniendo el incesante empuje de su carrito por un instante apenas perceptible. Allí, en el epicentro de la magnificencia, descansaba un piano de cola Steinway, un ébano pulido que reflejaba las luces del candelabro como un estanque oscuro y profundo. Era una pieza majestuosa, un altar silencioso a la música, su tapa abierta como una boca expectante, mostrando las teclas de marfil y ébano que esperaban ser tocadas. Para Elena, no era solo un instrumento musical, era una puerta a otro mundo. Un eco de sueños olvidados que se negaban a morir por completo. Su corazón latió con una punzada de anhelo tan aguda que casi la detuvo en seco. Sus dedos, endurecidos por el trabajo y las soluciones de limpieza, temblaban con el recuerdo de la suavidad del teclado, la vibración de las cuerdas, la dulce rendición de una melodía naciendo bajo su tacto. En ese piano, Elena no veía la riqueza o la pretensión, veía la promesa de la armonía, la posibilidad de expresar lo inexpresable, de transformar el silencio en algo puro y poderoso. Un breve, casi imperceptible, se escapó de sus labios, un lamento por un talento sepultado bajo el peso de la supervivencia diaria. El piano era el abismo personal, el anhelo silencioso que ardía en su interior, un secreto guardado con la misma diligencia con la que ahora empujaba su carrito, una máquina casi perfecta de limpieza en aquel mundo ajeno. El gran salón de los Salvatierra refulgía con un brillo obsceno. Cristales de baccarat refractaban la luz de candelabros que colgaban como constelaciones invertidas, bañando a la élite en un halo dorado. El murmullo de conversaciones triviales, el tintineo de copas de champán y las risas contenidas formaban una sinfonía de privilegio. En el epicentro de esta opulencia, Alejandro Salvatierra, vestido impecablemente a pesar de la hora avanzada y el contenido de varias copas, se movía como un depredador aburrido. Sus ojos, un tanto vidriosos por el alcohol, barrían la sala en busca de algo que le distrajera de la monótona grandilocuencia de la noche. El tedio era su principal enemigo. Fue entonces cuando la vio, Elena Duarte. Su silueta era un contraste sombrío contra la explosión de colores y destellos. Empujaba silenciosamente su carrito de limpieza por el borde del salón, una figura prácticamente invisible, destinada a borrar las huellas de la celebración una vez que los invitados se retiraran. El suave chirrido de las ruedas de su carrito sobre el impecable mármol era el único sonido discordante en la armonía de la gala, y fue ese insignificante ruido el que captó la atención de Alejandro. Sus ojos se fijaron en ella, una sonrisa sardónica curvando sus labios. Había encontrado su entretenimiento. Con un gesto imperioso, Alejandro golpeó ligeramente su copa con una cuchara de plata, produciendo un sonido metálico que cortó el aire como un cuchillo. Las conversaciones cesaron. Todas las miradas se volvieron hacia él, y luego, siguiendo su dedo índice extendido, hacia Elena. Ella, paralizada por la repentina atención, se detuvo, el carrito de limpieza aún entre sus manos como un escudo inútil. El sonrojo subió por su cuello, traicionando su intento de pasar desapercibida. «¡Atención, damas y caballeros!», exclamó Alejandro, su voz potente y ligeramente arrastrada por el alcohol, pero cargada de una autoridad innegable. Un murmullo de expectativa recorrió la sala. «Veo que tenemos aquí a una de nuestras laboriosas hormiguitas», continuó, su mirada despectiva posándose en Elena. La humillación era palpable, densa como la niebla.
siempre en las sombras, asegurándose de que nuestro mundo siga siendo perfecto. Algunas risas nerviosas estallaron entre la multitud. «Pero esta noche, querida», se dirigió a Elena, su tono empalagoso, «te ofrezco un momento en el centro de atención». Su mano se alzó, señalando el majestuoso piano de cola Steinway que dominaba un rincón elevado del salón, una pieza de ébano pulido que esperaba ser tocada por virtuosos. «Ahí está, nuestro gran piano de cola, una joya musical», continuó Alejandro, su sonrisa de lobo exhibiéndose. «Y aquí, nuestra humilde trabajadora». Su mirada volvió a Elena, ahora un destello cruel en sus ojos. «Me pregunto, ¿qué pasaría si nuestra amiga aquí, con sus manos acostumbradas a fregar, fuera capaz de tocar ese instrumento con la destreza de un verdadero maestro, de un profesional de talla mundial?» Un silencio cargado de expectación y morbo envolvió a los presentes. Elena sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Su corazón latía con furia en su pecho. Alejandro, deleitándose con el suspenso, dio un paso adelante, el centro de todas las miradas. «Pues bien, lo diré en voz alta para que quede constancia», proclamó, levantando su copa como si hiciera un brindis. «Si Elena Duarte, nuestra diligentísima empleada de limpieza, es capaz de sentarse ante ese piano y tocar una pieza que me convenza, a mí, Alejandro Salvatierra, de que posee un talento superior al de cualquier pianista profesional que haya oído, entonces me casaré con ella». La risa de Alejandro fue seca y desafiante, seguida por un coro de risas ahogadas y murmullos escandalizados de la alta sociedad. La proposición era un insulto, una burla cruel disfrazada de un imposible. Un matrimonio con una empleada, en su mundo, era tan impensable como que el sol saliera por el oeste. El público se deleitaba en la humillación ajena, algunos con asombro, otros con diversión. Elena sintió el peso de miles de ojos sobre ella, cada uno un pinchazo. Su rostro, antes sonrojado, palideció. Pero en lo profundo de sus ojos, una chispa, apenas perceptible, comenzó a arder. El millonario, ebrio de poder y alcohol, acababa de despertar algo en ella que ni él ni la élite presente imaginaban. Su juego apenas comenzaba. El eco de las palabras de Alejandro Salvatierra se clavó en el aire, pesado, cruel y definitivo. «Si tocas ese piano mejor que un profesional, me casaré contigo». La burla, pronunciada con una sonrisa que destilaba arrogancia y desdén, resonó en los mármoles pulidos del salón de gala. Los cuchicheos, antes bulliciosos, se apagaron abruptamente, dejando un silencio denso y expectante. Todas las miradas se posaron en Elena Duarte, una silueta diminuta junto a su carrito de limpieza, ahora convertida en el centro de un escrutinio brutal. La humillación le subió por la garganta como bilis amarga. Sintió un calor abrasador en el rostro, un rubor involuntario que evidenciaba la vergüenza que la invadía. Las risas ahogadas y las miradas de lástima de algunos y de diversión maliciosa de otros eran dagas que perforaban su ya frágil dignidad. Su corazón martillaba en su pecho como un tambor de guerra, pero no por miedo. Al menos no solo por miedo, sino por una furia fría y controlada que empezaba a bullir en sus venas. ¿Cómo osaba este hombre, con toda su fortuna y su privilegio, tratarla así? ¿Cómo se atrevía a usar su posición para pisotear a alguien que solo intentaba ganarse la vida? Era fácil hundirse en el abismo de la autocompasión, de la resignación, de la obediencia silenciosa que la sociedad esperaba de alguien en su posición. Su mente gritaba: «Vete, sal de aquí, corre, evita más escarnio». El riesgo era inmenso. Si aceptaba y fallaba, la humillación sería 10 veces peor y su trabajo probablemente estaría en juego. Pero entonces, en medio de la tormenta de emociones, la mención del piano, de ese piano, perforó el velo de su desesperación. El gran piano de cola, un Steinway impulido y brillante, yacía en el escenario como una bestia dormida, esperando ser despertada. Para el resto, era un mero objeto decorativo, una pieza de mobiliario lujoso. Para Elena, era un fragmento de otra vida,
un eco distante de un sueño largamente enterrado bajo las capas de la necesidad y el olvido. Ese instrumento, esa promesa de melodía, representaba una parte de ella que había tenido que sacrificar. Las yemas de sus dedos hormiguearon con un recuerdo casi doloroso, una memoria muscular que evocaba la sensación del marfil bajo sus dedos, la vibración de las cuerdas, la magia de dar vida a una partitura. La rabia, contenida hasta ese momento, se transformó en una chispa de fuego. No era solo la indignación por la burla de Salvatierra, sino la oportunidad, insólita y audaz, de reclamar algo de sí misma, de no permitir que su silencio fuera interpretado como sumisión. El miedo seguía ahí, un nudo en su estómago, pero ahora competía con una determinación feroz. ¿Y si él no sabía lo que había en ella? ¿Y si esta era la única oportunidad de devolverle el golpe, no con palabras, sino con la verdad de un talento que él ni siquiera podía imaginar? Elena cerró los ojos por un instante, respirando hondo. Se visualizó en el escenario, las luces, el silencio, el contacto con las teclas. Era una imagen poderosa, un desafío no solo para Salvatierra, sino para ella misma. ¿Sería capaz de enfrentar el juicio de una élite indolente y demostrarles que las apariencias engañan? ¿Sería capaz de transformar esta cruel broma en un acto de pura dignidad? El coraje, lento y arduo, comenzó a desplazar el miedo. La rabia le dio fuerza, el recuerdo de la música, la esperanza. Levantó la barbilla, sus ojos oscuros se clavaron en la figura altiva de Salvatierra. El ambiente en la sala era casi insoportable, cada segundo se estiraba, pero Elena ya había tomado su decisión. Con un movimiento lento, casi imperceptible, su mano se separó del carrito de limpieza, dejando atrás el símbolo de su humilde trabajo, y se enderezó. El silencio se hizo aún más profundo cuando, con paso firme, inició su camino hacia el escenario. Cuando llegó al escenario, la magnitud del instrumento la saludó. Un Steinway majestuoso, su ébano brillante reflejando las luces de araña, parecía un portal a otro mundo. Elena se sentó en la banqueta, sintiendo el acolchado suave bajo ella, una sensación inusual para quien solo conocía la dureza de los suelos. Lentamente, con una gracia que nadie en aquella sala esperaba, levantó sus manos. Eran manos que limpiaban, que frotaban, que pulían, pero ahora se alzaban con la promesa de una melodía. Un silencio absoluto, denso y palpable, se adueñó del salón. Las risas se ahogaron, los sorbos de champán se detuvieron en el aire. La expectación era tan pesada que casi se podía cortar con un cuchillo. Alejandro Salvatierra, aún de pie con su copa en la mano, mantenía una sonrisa arrogante, convencido de que sería testigo de un espectáculo lamentable. Los dedos de Elena se posaron sobre el marfil y el ébano. No hubo duda, no hubo titubeo. Las primeras notas, tímidas como un susurro en la oscuridad, emergieron. Una melodía sencilla, casi infantil, pero imbuida de una pureza sorprendente. Los murmullos incipientes de decepción se detuvieron en seco. Luego, la melodía floreció, ganando confianza, creciendo en complejidad y emoción. No era una pieza grandilocuente y ostentosa de virtuosismo vacío, era la historia de un alma. Cada nota, una lágrima, cada acorde, una esperanza. La música se deslizó por el salón, tejiendo una red invisible que atrapó a todos los presentes. Era una balada melancólica que evocaba los sacrificios silenciosos, la belleza que se encuentra en lo ordinario, la fortaleza que brota de la adversidad. Las manos de Elena, antes invisibles, ahora eran las manos de una maestra, danzando sobre las teclas con una fluidez asombrosa. Alejandro Salvatierra sintió cómo su burla se congelaba en sus labios. Su expresión de superioridad se resquebrajó, reemplazada por una confusión creciente y luego por un atisbo de asombro. Esta no era una sirvienta intentando una parodia. Esta era una artista, una virtuosa, tejiendo una obra maestra sonora que resonaba en lo más profundo de su ser. La melodía se intensificó, un torrente de gracia y poder. Las cuerdas del piano vibraron bajo la pasión de Elena, llenando cada rincón del vasto salón. No era solo destreza técnica, aunque esta era innegable. Era el lenguaje del alma, una voz que hablaba sin palabras, contando una historia de resiliencia y belleza oculta.
Los rostros de la élite, antes llenos de juicio y sarcasmo, ahora mostraban una mezcla de perplejidad y una admiración forzada que no podían ocultar. Las copas de champán permanecían olvidadas, las conversaciones se habían extinguido por completo. El tiempo mismo parecía haberse detenido, suspendido por el embrujo de las notas. Elena Duarte, la mujer invisible del carrito de limpieza, ahora era la dueña del momento, del espacio, de cada corazón que latía en la sala. Con cada arpegio, con cada trino, no solo tocaba el piano, reconstruía su propia narrativa. La humillación pública se deshacía nota a nota, transformándose en un acto de suprema dignidad y una revelación inesperada. Cuando los últimos acordes, resonantes y etéreos, se desvanecieron en el aire, un silencio sepulcral, cargado de emoción y asombro, envolvió la gala. El eco de la música seguía vibrando en el alma de todos, y en el atónito silencio, la verdad de su talento se hizo innegable. El último acorde vibró en el aire, un eco melancólico que se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un silencio absoluto. Elena levantó sus manos del teclado con una gracia mesurada, la quietud de quien ha dicho todo lo necesario. El vasto salón quedó inmovilizado, copas a medio levantar, sonrisas suspendidas. La élite estaba petrificada, cautivada por una revelación musical que había trascendido la frivolidad de la gala. Luego, como si una señal invisible hubiese roto el hechizo, un suspiro colectivo se extendió por la multitud, seguido de una ovación estruendosa. Los invitados, la crème de la sociedad, se pusieron de pie, aplaudiendo con una pasión inusitada. No era un aplauso educado, sino un clamor genuino de admiración, un reconocimiento tácito a la mujer que había transformado un momento de burla en un triunfo rotundo. Algunas lágrimas asomaban. La música de Elena había tocado una fibra universal, recordándoles la pura belleza del arte. En medio de este torbellino de aclamación, Alejandro Salvatierra permanecía congelado. Su rostro, antes arrogante y burlón, ahora estaba pálido, blanqueado por el shock. Sus ojos, desorbitados, se fijaban en Elena, incapaces de procesar lo que acababa de presenciar. La fortaleza de su orgullo se desmoronaba ante la innegable evidencia de su error. Su cruel desafío, si tocas ese piano mejor que un profesional, me casaré contigo, resonaba ahora en sus oídos como una sentencia implacable. Cientos de miradas se posaban sobre él, no con la admiración esperada, sino con una mezcla de curiosidad, satisfacción y tácita exigencia de rendición de cuentas. Su imperio no podía protegerlo de esta vergüenza pública. Elena, ajena a la tormenta interna de Alejandro, se irguió con una dignidad inquebrantable. Sus ojos recorrieron la multitud, deteniéndose apenas un instante en el rostro descompuesto del heredero. No había un atisbo de regocijo en su expresión, solo una serena satisfacción. Había demostrado su valía, no para castigarlo, sino para reafirmar su espíritu y el respeto merecido. Una leve, casi imperceptible sonrisa curvó sus labios, la sonrisa de quien ha superado una prueba con creces. Las voces comenzaron a elevarse entre los aplausos, al principio como murmullos, luego con creciente claridad. «Un Salvatierra siempre cumple su palabra», exclamó un reconocido empresario, su voz resonando con autoridad. Una socialité de renombre añadió con una sonrisa astuta: «La señorita Duarte ha ganado justamente, Alejandro. El compromiso es ineludible». La presión era palpable, innegable. La élite, siempre dispuesta a ser testigo de un buen drama, no permitiría que el heredero se retractara. El matrimonio era una burla, pero el espíritu del desafío requería una compensación real. Alejandro tragó saliva, el nudo de su corbata asfixiándolo. Estaba acorralado. Negarse significaría un escándalo mayúsculo que dañaría irreparablemente la reputación de su apellido y su marca. Miró a Elena, buscando una señal de clemencia, pero encontró una resolución inquebrantable en sus ojos. Con un esfuerzo titánico, luchando contra su propia obstinación y humillación, finalmente habló, su voz tensa y forzada. «Mi palabra,
Mi palabra es ley, articuló, forzándose a elevar la voz para que todos lo escucharan. Como prometí, quien demostrara tal virtuosismo merece todo mi apoyo. Hizo una pausa tensa, reformulando su burla. Este imperio, a través de la Fundación Salvatierra, otorgará 10 becas completas anuales para jóvenes talentos musicales, cubriendo estudios y manutención, por la excepcional demostración de la señorita Duarte. Además, continuó, evitando el contacto visual, se implementará un plan de mejora laboral significativo para todo el personal de limpieza y mantenimiento de todos nuestros hoteles, comenzando el mes próximo. Esto incluirá salarios justos, beneficios de salud y oportunidades de desarrollo profesional. Esto es un compromiso real. El salón estalló de nuevo, esta vez con una mezcla de sorpresa y aprobación ruidosa. Elena había transformado su humillación no solo en un triunfo personal, sino en una promesa tangible de cambio para muchos. Alejandro, sin embargo, permanecía allí, una figura derrotada, saboreando la amargura de su propia derrota. El precio de su arrogancia había sido exorbitante. La pregunta, clara y resonante en el aire, era si este compromiso forzado sería un camino hacia la redención para él o el preámbulo de una venganza fría y calculada. ¿Sería capaz el millonario de cumplir su palabra o intentaría sabotear a la mujer que lo desafió? El juego, lejos de concluir, apenas había comenzado. El último acorde se desvaneció en el aire, suspendido como una fina seda antes de romperse en 1000 pedazos con una ovación atronadora. La sala, antes sumida en un silencio de asombro, estalló en un clamor de admiración. Aplausos, gritos de bravo y un murmullo eléctrico que se extendía como una ola, mientras la élite social se ponía de pie, rendida ante la magnitud del talento presenciado. Elena Duarte, con las manos aún sobre las teclas pulidas, se irguió lentamente, su figura modesta, pero ahora inmensa sobre el escenario. No había arrogancia en su postura, solo una calma imperturbable, la dignidad de quien ha transformado la vergüenza en puro arte. Alejandro Salvatierra, por su parte, seguía inmóvil en su asiento de primera fila, el rostro una máscara de incredulidad y furia contenida. El brillo de la luna que se filtraba por los ventanales se reflejaba en su expresión pétrea. Sus ojos, antes llenos de burla, ahora bailaban con una mezcla de humillación y una perversa admiración que no se atrevía a reconocer. La multitud lo había olvidado, sus miradas fijas en Elena, la mujer que acababa de desmantelar su ego pieza por pieza. Las cámaras de los medios, que minutos antes habían capturado su desdén, ahora estaban enfocadas en ella, en la limpiadora que había eclipsado a todos las presentes. Estaba acorralado, no por cadenas, sino por su propia palabra, por la promesa pública que se había mofado de cumplir. El silencio se hizo nuevamente en la sala cuando Elena, con una voz clara y resonante que no necesitaba micrófono para ser escuchada, se dirigió a Alejandro. «Señor Salvatierra», comenzó, su tono exento de triunfo, solo con una autoridad recién descubierta. Su propuesta de matrimonio, aunque inesperada, ha abierto una oportunidad única. Pero no es mi mano lo que busco, ni un anillo lo que necesito. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. La gente se inclinaba, intentando no perderse ni una palabra. Lo que pido es algo que trascienda este momento, que honre el verdadero talento y mejore la vida de aquellos que, como yo, a menudo son invisibles. La mirada de Elena se posó en Alejandro, firme, sin titubear. Si usted realmente valora la excelencia, si su palabra tiene algún peso más allá de una broma cruel, entonces aceptará las condiciones de este verdadero compromiso. Hizo una breve pausa, permitiendo que sus palabras calaran. Propongo la creación de un fondo de becas, generoso y accesible, para jóvenes talentos de cualquier área,
especialmente aquellos que provengan de entornos con menos recursos, dentro o fuera de su imperio hotelero. Y no solo eso, sino una revisión y mejora integral de las condiciones laborales de todo el personal de sus hoteles, salarios justos, beneficios dignos, horarios razonables y la garantía de un ambiente de trabajo respetuoso. La sala contuvo el aliento. Esto no era una demanda. Era una declaración de principios, un contrato social que se tejía en el aire. Alejandro Salvatierra palideció, sintiendo el peso de cada mirada en la sala. El murmullo de la gente, antes de admiración por Elena, ahora era de expectación, de una presión implacable que le exigía una respuesta. Podía sentir el desprecio de la élite que se había reído con él, pero ahora esperaba que cumpliera la palabra que la fortuna le había obligado a pronunciar. Intentó hablar, pero las palabras se le atragantaron, su garganta estaba seca, su reputación, su estatus estaban en juego. Finalmente, con un esfuerzo visible, Alejandro se puso de pie. Su sonrisa era forzada, sus ojos aún revelaban la tormenta interna. «Señorita Duarte», dijo, su voz tensa, intentando recuperar algo de su habitual arrogancia. Su petición es audaz y su talento es innegable. La palabra le costó un esfuerzo tremendo. «Muy bien, mi palabra es mi palabra. El Grupo Salvatierra se compromete a establecer ese fondo de becas y a implementar las mejoras laborales que usted ha planteado. Mi equipo legal y de recursos humanos se pondrá en contacto con usted mañana mismo para formalizar los términos. Considero este un nuevo capítulo para la empresa y una lección que no olvidaré». La multitud estalló en un nuevo aplauso. Esta vez no solo por Elena, sino por el gesto forzado de Alejandro, por el contrato implícito que acababa de nacer. El compromiso estaba sellado, no con un anillo, sino con la humillación pública y la promesa de justicia. Pero la pregunta permanecía, colgada en el aire como una amenaza silenciosa. ¿Sería el millonario capaz de cumplir su palabra? ¿O intentaría sabotear a la mujer que lo había desafiado tan abierta y brillantemente? El juego apenas había comenzado, y el escenario de la gala, que había presenciado una caída y un ascenso, se había convertido en el campo de batalla de una confrontación mucho mayor. El eco de la ovación en la gala benéfica se había disipado, pero en el alma de Alejandro Salvatierra resonaba con la fuerza de un trueno. La humillación pública, orquestada por una simple limpiadora, era un trago amargo que su ego no podía digerir. Esa misma noche, mientras el resto de la élite de la ciudad regresaba a sus mansiones con la anécdota de la velada, Alejandro se encerraba en su opulenta oficina, la vista panorámica de la ciudad ahogada por la furia que lo consumía. «¿Quién demonios es Elena Duarte?», exigió a su asistente, su voz apenas contenida. «Quiero cada detalle, cada migaja de información. ¿Dónde aprendió a tocar así? ¿Es una infiltrada? ¿Una artista en el paro que busca publicidad?». La orden de investigar a Elena fue la primera de muchas. Para Alejandro, la promesa de becas y mejoras laborales no era más que un desliz, una trampa verbal en la que había caído. Su abogado, el siempre pragmático Horacio Mendiola, fue convocado al amanecer. «Busca las letras pequeñas, Horacio», le instruyó Alejandro, paseándose como un tigre enjaulado. «Encuentra la forma de anular ese compromiso, o al menos de diluirlo hasta que sea irreconocible. Un concurso de becas tan exigente que nadie califique. Mejoras laborales que se apliquen a un solo turno. Algo». La mente de Alejandro, usualmente dedicada a estrategias empresariales, se transformó en un campo de batalla. La desconfianza era su nuevo norte. No podía concebir que el talento de Elena fuera genuino. Debía haber un truco, una conspiración. Quizás era una pianista de conservatorio que, por alguna razón, había terminado con un uniforme de limpieza. La idea lo perturbaba. El simple hecho de considerar su talento como auténtico era una afrenta a su percepción de superioridad. Empezó a idear un plan. Un plan para desacreditarla, para demostrar que aquella noche fue una mera casualidad, un golpe de suerte que no merecía su atención ni el cumplimiento de su palabra. Pensó en filtraciones a la prensa, en rumores sobre su pasado, en cualquier estrategia que pudiera socavar su credibilidad ante la opinión pública.
Mientras tanto, en un modesto apartamento en las afueras, Elena Duarte bebía té. La quietud de la madrugada, un bálsamo para el torbellino de emociones de la noche anterior. La adrenalina se había desvanecido, dejando paso a una serena determinación. No se engañaba, sabía que Alejandro Salvatierra era un hombre de orgullo herido. Su victoria no era el final, sino el inicio de una nueva batalla, una en la que la resistencia del millonario sería su mayor oponente. Recordó las miradas de esperanza de sus compañeros de trabajo al salir de la gala, sus susurros de agradecimiento. Esa era su verdadera motivación. Las becas para sus hijos, las mejoras en las condiciones laborales que harían la vida de muchos más llevadera. Aquello era más grande que ella, más grande que la humillación inicial o el rencor de Alejandro. Elena no tenía un ejército de abogados ni un imperio mediático a su disposición. Su fuerza residía en su convicción y en la verdad de su talento, un talento que había permanecido oculto durante años bajo el peso de la necesidad. Sabía que Alejandro intentaría encontrarle fallos, buscaría razones para no cumplir su palabra, pero ella no le daría el gusto. En los días siguientes, Elena mantuvo su rutina. Trabajó incansablemente, pero con una nueva luz en los ojos. Dedicó sus escasos ratos libres a investigar sobre programas de becas existentes, sobre derechos laborales, sobre cómo estructurar una propuesta que fuera irrefutable. Quería estar preparada, no para confrontar a Alejandro, sino para asegurar que cuando el momento llegara, las promesas se materializaran de la forma más beneficiosa y justa para todos. Su calma era la antítesis de la tormenta que se gestaba en el despacho de Salvatierra. Las sombras de la desconfianza de Alejandro se cernían sobre ella, pero Elena, con su tranquila determinación, estaba lista para enfrentarlas, con la música todavía resonando en su interior. La tensión en el ambiente del Hotel Salvatierra era palpable. Humillado en su propia gala, Alejandro Salvatierra se sentía atrapado por su promesa a Elena Duarte. Comprometido con becas y mejoras laborales, Alejandro decidió sabotearlas sutilmente, buscando su abandono por desgaste, no por confrontación directa. Los primeros golpes llegaron en forma de tareas imposibles. El horario de limpieza de Elena se volvió draconiano, con extensas plantas de suites presidenciales y salones de eventos que debían ser atendidos en tiempos irrisorios. El objetivo era claro: desgastarla hasta que flaqueara, que su espíritu se quebrara. Pero Alejandro subestimaba la inteligencia y la ética inquebrantable de Elena. Con una calma que exasperaba al joven heredero, ella reorganizó sus rutas con precisión estratégica, optimizando cada movimiento. No solo cumplió sus tareas, las superó con una dignidad silenciosa. Sus compañeros, testigos de su coraje en la gala, empezaron a ofrecer discretas ayudas, solidificando un respeto mutuo que trascendía su rol. Era un eco de solidaridad que recorría los pasillos de servicio bajo la superficie arrogante del hotel. El siguiente sabotaje fue burocrático. Alejandro instruyó a sus directivos para que el proceso de las becas y mejoras laborales fuera un laberinto interminable. Documentos extraviados, reuniones canceladas sin previo aviso, requisitos que cambiaban constantemente. Querían que Elena se desesperara ante la intransigencia del sistema. Pero ella, metódica y tenaz, no se rindió. Creó un sistema de registro impecable, documentando cada interacción y anticipando los movimientos de la administración. Buscó consejo de compañeros veteranos, convirtiéndose en la voz de quienes callaban. Sus propuestas eran prácticas, bien fundamentadas y demostraban una aguda visión para el bienestar del personal. La solidez de su trabajo fue tal que incluso directivos leales a Salvatierra empezaron a cuestionar las tácticas de Alejandro, sintiendo una punzada de incomodidad. Mientras tanto, en la élite, la historia de Elena circulaba. Algunos la veían como un mero entretenimiento, pero otros, como la respetada filántropa Evelyn Montaigne, miembro de la junta directiva del hotel, la observaban con genuina curiosidad. Montaigne notaba la impecable ejecución de sus deberes, la claridad de sus propuestas y la serena dignidad con que Elena enfrentaba cada obstáculo. Lejos de la imagen de una humilde limpiadora, Montaigne vislumbraba a una líder silenciosa, una mujer de sustancia rara, rara vez encontrada en su propio círculo social.
Las miradas de algunos inversionistas, antes teñidas de desdén, empezaron a mostrar un atisbo de respeto por su carácter, más allá de su estatus. Frustrado por la ineficacia de sus estrategias, Alejandro buscó un golpe más público. Durante una noche de cócteles para inversores internacionales, se acercó a Elena mientras limpiaba el bar. «Señorita Duarte», dijo con una sonrisa forzada y condescendiente, «sabemos de sus talentos ocultos. Quizá nuestros distinguidos invitados apreciarían un poco de música. ¿Nos honraría con su habilidad?». Su mirada era una burla, esperando su negativa o su vergüenza. Pero Elena, con su característica gracia, asintió levemente. Sus manos, que momentos antes pulían copas, se dirigieron al piano de cola. No era el gran escenario de la gala, sino un rincón discreto. Aún así, en sus manos, ese piano volvió a ser su santuario, su voz. Las notas fluyeron, una conversación íntima, una melodía de resistencia y belleza. Cada acorde era un susurro de su alma, un eco de su lucha, que, sin una sola palabra, conmovía a los presentes. La música envolvió el salón, silenciando conversaciones y transformando miradas. Ya no era la limpiadora, era la artista, el alma del momento. Alejandro observaba, impotente y cada vez más frustrado, cómo su intento de humillación se convertía, una vez más, en un triunfo silencioso para Elena. El aplauso fue sincero, resonando con una profundidad que sorprendió y molestó al propio Alejandro. La élite comenzaba a verla, no a la limpiadora, sino a Elena Duarte, una fuerza imparable de talento y dignidad. Alejandro Salvatierra había encendido una llama que ahora iluminaba no solo a Elena, sino las grietas de su propio imperio, revelando que el verdadero valor residía no en la fortuna o el apellido, sino en el espíritu inquebrantable de una mujer. El compromiso público había atado a Alejandro Salvatierra a su palabra, pero eso no significaba que aceptara la situación con resignación. Al contrario, su mente de estratega se puso en marcha con un nuevo objetivo: demostrar que Elena Duarte, la mujer que lo había desafiado, era incapaz de manejar las responsabilidades de su nuevo rol. Quería que fracasara, que se viera superada por el peso de las expectativas, y así él podría retirarse del acuerdo con la conciencia tranquila, convencido de que había hecho lo correcto al proteger el legado familiar de una impostora. Sus primeras tácticas fueron sutiles, casi invisibles para ojos ajenos. Asignó a Elena una pila de informes financieros complejos, esperando que se ahogara en números y jerga empresarial. La incluyó en reuniones maratonianas con gerentes de recursos humanos y asesores legales, esperando que su inexperiencia la silenciara o la llevara a cometer errores flagrantes. En cada ocasión, Alejandro observaba, agudizando su mirada, buscando el más mínimo indicio de debilidad, de frustración. Pero Elena no claudicó. En lugar de eso, sorprendió. Se sumergió en los informes con una dedicación que él consideraba tediosa, pero que ella convertía en una metódica búsqueda de información. Se la veía en la biblioteca de la empresa, consultando manuales de gestión o haciendo preguntas perspicaces a los empleados de menor rango, aquellos que conocían el verdadero pulso de la organización. En las reuniones, al principio, escuchaba con atención, tomando notas, absorbiendo cada detalle. Luego, para sorpresa de Alejandro, comenzó a interrogar. Sus preguntas no eran las de una novata confundida, sino las de una mente astuta que buscaba entender las raíces de los problemas, las ineficiencias ocultas. Un día, durante una discusión acalorada sobre la viabilidad de un nuevo programa de beneficios para el personal, varios ejecutivos veteranos intentaron desestimar las sugerencias de Elena, tachándolas de idealistas o poco realistas. Alejandro se preparó para verla desmoronarse. En cambio, Elena respondió con una calma imperturbable, citando ejemplos de otras empresas, presentando datos que había investigado y desglosando el impacto a largo plazo de sus propuestas con una lógica irrefutable. Su argumento no era emocional, sino pragmático, y estaba respaldado por una investigación exhaustiva. Los ejecutivos se quedaron sin palabras, y Alejandro sintió un incómodo pinchazo de admiración.
Él seguía buscando el momento en que se rompiera, el resbalón, la queja, pero en su lugar veía una resiliencia inquebrantable. La vio un martes por la noche, cuando él, a punto de salir de la oficina, la encontró todavía en su escritorio, rodeada de documentos, afinando la propuesta final para el fondo de becas. La luz tenue del flexo iluminaba su rostro concentrado. No parecía agotada ni resentida, sino absorta en su tarea. ¿Todavía aquí?, espetó él, más por reflejo que por curiosidad. Elena levantó la vista sin sobresaltarse. Hay mucho por hacer si queremos que este programa sea realmente justo y efectivo, señor Salvatierra, respondió, su voz tranquila y firme, sin un ápice de reproche. No quiero dejar cabos sueltos. Alejandro asintió con un gruñido ininteligible y se marchó, pero la imagen de Elena, dedicada y diligente, se le quedó grabada. Poco a poco, las barreras de su prejuicio comenzaron a resquebrajarse. Ya no la veía solo como la mujer que lo había humillado, sino como una fuerza a tener en cuenta. Su ética de trabajo era impecable, su inteligencia aguda y su capacidad para sortear obstáculos admirable. Empezó a darse cuenta de que no estaba luchando contra una aficionada, sino contra alguien con una determinación inquebrantable y un talento genuino. La admiración, a regañadientes al principio, empezó a crecer en él, como una semilla obstinada en tierra árida, germinando en los rincones más inesperados de su arrogante corazón. Cada intento de socavarla era paradójicamente una nueva oportunidad para que Elena brillara y para que Alejandro, contra su voluntad, comenzara a ver la luz. El eco de aquella noche que comenzó con la humillación y culminó en un desafío monumental resonaba aún en los pasillos del majestuoso Hotel Salvatierra. Pero lo que antes era un murmullo de chismes y especulaciones se había transformado, con el paso de los meses, en una orquesta de cambios tangibles y esperanzadores. Alejandro Salvatierra, contra todo pronóstico, había cumplido su palabra, no con la renuencia de quien cede ante la presión, sino con una determinación que sorprendió incluso a sus más acérrimos críticos. El proceso no fue sencillo, exigió reuniones tensas con el Consejo, reasignaciones presupuestarias significativas y la reestructuración de antiguas políticas arraigadas. Pero Alejandro, el mismo hombre que una vez había proyectado una imagen de arrogancia inquebrantable, se lanzó a la tarea con una seriedad antes desconocida. La beca Elena Duarte para la excelencia en artes y servicios, como fue bautizada oficialmente, se convirtió en una realidad palpitante. Abrió sus puertas a empleados y a sus hijos, ofreciendo no solo oportunidades para estudios superiores en música, arte o gestión hotelera, sino también programas de capacitación técnica que prometían un ascenso real dentro del propio Imperio Salvatierra. Jóvenes que antes solo soñaban con pulir los pisos o servir mesas, ahora tenían la posibilidad de convertirse en directores, chefs o incluso concertistas. Las mejoras laborales fueron igualmente profundas. Se revisaron los salarios para asegurar una remuneración justa. Se implementaron programas de bienestar que incluían acceso a atención médica y psicológica y se crearon comités de empleados para garantizar que sus voces fueran escuchadas en la toma de decisiones. El ambiente en los hoteles Salvatierra se transformó. Las caras antes tensas y exhaustas ahora mostraban una mezcla de esperanza y gratitud. La productividad se disparó, no por miedo, sino por el renovado sentido de pertenencia y valoración que cada trabajador sentía. Elena, ahora convertida en una especie de embajadora de estos cambios y asesora principal en el Comité de Bienestar, veía con sus propios ojos cómo las sonrisas florecían en los rostros de sus compañeros. La relación entre Elena y Alejandro, nacida en la hoguera de la humillación pública, había evolucionado hacia un respeto mutuo que pocos habrían predicho. Sus encuentros, que al principio estuvieron cargados de una tensión palpable, se volvieron profesionales, incluso cordiales. Alejandro consultaba a Elena sobre la implementación de las becas, sobre las necesidades reales del personal y escuchaba sus opiniones con una atención que demostraba cuánto había cambiado.
Ella, por su parte, descubrió en él no solo al hombre arrogante de la gala, sino a un individuo capaz de reconocer sus errores, de aprender y de liderar con una visión que trascendía el mero beneficio económico. Había momentos, durante sus discusiones sobre presupuestos o planes a largo plazo, en los que sus miradas se cruzaban, deteniéndose un instante más de lo necesario, dejando entrever un atisbo de algo más complejo que la mera colaboración profesional. Una tarde, mientras revisaban los expedientes de los primeros becados, Alejandro se detuvo, observando a Elena. Nunca pensé que una noche, que empecé con la intención de mofarme, acabaría por ser el catalizador del cambio más significativo en la historia de mi empresa, admitió, su voz un raro híbrido de vulnerabilidad y admiración. Elena sonrió, una sonrisa genuina que iluminaba su rostro, y yo nunca pensé que el heredero Salvatierra sería capaz de tanta nobleza, ni que estaría aquí, a tu lado, construyendo un futuro mejor. El legado de aquel desafío no solo era tangible en las nuevas becas o en los mejores salarios, era palpable en la atmósfera renovada de los hoteles, en la dignidad restaurada de cientos de personas y en la sorprendente conexión que había surgido entre dos almas tan dispares. La humillación se había transmutado en un compromiso real, no solo financiero, sino personal. ¿Podría esta comprensión más profunda llevarlos a un futuro inesperado? El camino aún era incierto, pero la posibilidad, como una melodía suave y prometedora, flotaba en el aire, un puente tendido entre el pasado y lo que aún estaba por escribirse. La historia de Elena y Alejandro, de un piano y un desafío, apenas comenzaba a revelar sus notas más complejas y